Mis hermanos, qué agradable día nos ha regalado Dios esta ocasión para presentar la palabra. Y yo deseo que ustedes sean bendecidos como lo estamos siendo nosotros. Estamos en principio de año, pero lleva buen rumbo este año. Y esperamos que sucedan muchas cosas que sean una bendición para nuestras vidas, nuestras familias. Muy bien, mis hermanos, pues entonces entramos al tema. Estamos hablando acerca de profecía, el libro de Apocalipsis. Y yo deseo que podamos cubrir toda esta ruta hasta el último capítulo, pero muy emocionados y felices de una profecía tan extraordinaria como esta. Hemos establecido o hemos dicho que este libro lo dividimos, por así decirlo, y decimos libro porque eso es. Y tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. En el principio de la profecía, el Señor Jesús hizo unas aclaraciones, entre ellas que esos capítulos donde hablaba de las 7 iglesias era una referencia a las cosas que sucedían, poniéndolas todas en una especie de presente permanente. Pero luego, a partir del capítulo 4, cuando ya ese tiempo de la iglesia ha sido cubierto, entonces tenemos las cosas que han de suceder después de estas. Y estamos en eso precisamente, en el suceder de las cosas después de estas. Y tenemos nosotros en el capítulo 1, versículo 7, pasaje que lo hemos usado como un tutor de lo que estamos haciendo. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. ¿Por qué insisto tanto en ese pasaje? Para dejar claro que cuando Cristo venga en su segunda venida, la iglesia y el mundo entero se va a enterar. Cosa contraria a cuando el Señor viene por la iglesia, que el Espíritu Santo la levanta y se la entrega al Señor. Y ella, la iglesia, se va, por supuesto, con él a la casa de su Padre o donde tenga designado. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. O sea, lamentarán en no ser parte de ese encuentro. Pero estamos ahorita en el Apocalipsis, en los capítulos 6 y 8. Yo espero que ustedes estén atentos a la palabra. Y quiero hacer también una precisión. El capítulo 6 ya empieza a tratar sobre los sellos. Y cuando llega al capítulo 7, pareciera entonces que del 6 debería seguir el 7 en términos de narración profética. Sin embargo, el 6 queda asociado con el 8, como si el capítulo 7 no existiera, haciendo del capítulo 7 de hecho un paréntesis. Y es justamente en esos pasajes donde estamos dedicando este tiempo. Ahora bien, también he explicado que
del capítulo 4 hasta el 19 es la semana profética que falta por cumplirse. Que lo que es el ángel le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Si observamos bien, esa semana no tiene nada que ver con la iglesia. Y es muy efectivo la narración. Ahora bien, yo quiero retornarme a esta cuestión. Esta semana profética, la semana 70, el suceder profético la divide en dos tiempos. O sea, no es una semana donde toda la semana se cumple. No. Es una semana dividida en dos. El primer tiempo cubre los primeros 3 años y medio de paz, que están representados por aquel caballo blanco y su jinete. Y aclaro que no es la paz de Dios, sino la ausencia de la actividad satánica. O sea, el diablo no está en la tierra. El diablo, según el capítulo 12, está allá acusando a los creyentes. Por eso digo, capítulo 12, tiempo en el cual Satán no está en la tierra. Y el mundo tiene cierta paz relativa. Mientras que el segundo tiempo, ese sí, es muy notorio, porque empieza con la aparición del caballo bermejo. Y digo notorio porque con el caballo bermejo empiezan las guerras en el mundo. Y entonces se da por hecho que con esas guerras se hace apertura a lo que se conoce como la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la gran tribulación no son 7 años, son específicamente 3 y medio, pero 3 y medio fueron de paz. Y entonces a partir del caballo bermejo empieza la gran tribulación. Y entonces, habiendo ya hecho este recuento, ahora sí nos integramos sin duda, hermanos, a la última reflexión que hicimos. Escúcheme bien, tanto para el capítulo 6, que yo le llamo el capítulo de los sellos. ¿Por qué? Porque habla de sellos, hasta 6 sellos. Como es igual manera al principio del capítulo 8. Note usted que pasé por alto al 7. Porque el 6 es un capítulo que habla de los sellos y de juicios. Mientras que el 7 no toca la cuestión de los sellos. Lo ha tocado en el capítulo 6, dije, versículo 12. Pero ahora en el capítulo 8, donde usted observa de inmediato al empezarlo a leer, que está el séptimo sello. Es decir, capítulo 6 llegó hasta el sexto sello. Capítulo 7 no hay nada. Capítulo 8, ahí empiezan de nuevo los sellos. Y lo podemos entender como una continuación. El 8 como continuación del capítulo 6. Mientras que el 7, pues bien lo podemos considerar como un paréntesis, donde no se habló de los sellos. Pero el séptimo, dije, es un paréntesis
altamente significativo, porque en ese capítulo 7 hay revelaciones extraordinarias y nos revela de 4 ángeles de jerarquía, por supuesto, que están ubicados en los 4 ángulos de la tierra y que tenían el poder para destruir, para impedir que soplara el viento sobre la tierra o sobre el mar o sobre los árboles. 0 viento. Pero luego, cuando nos tiene interesados en esos 4 ángeles, nos habla de otro ángel que dice que viene subiendo del oriente. Y este ángel que viene tiene la facultad para ordenarles. Quiere decir que es un ángel de jerarquía superior. Ordenarles que no hicieran daño a la tierra, aunque sin duda luego los debió autorizar porque sucedieron cosas durísimas en la tierra. ¿Cuándo sucedió eso? Después que los 144,000 fueron señalados, 144,000 hijos de Israel. Y entonces sucede lo que narra el capítulo 6, versículo 12. Y en una visión más nos habla de esos 144,000 a los cuales habrá que sellar. ¿Para qué? ¿Sellarlos para qué? Sin duda, para un propósito exclusivo en el cual Dios les habría de encargar una tarea. Como así fue. Y entonces esto nos permite entrar ahora sí al capítulo 8. Que si usted tiene su Biblia, dice, y cuando abrió el 7º sello, esto ya en el capítulo 8. Eso es lo que dije, que el capítulo 6 y todavía el capítulo 8 son sucesos que se dan con la apertura de los sellos del capítulo 6. Agradó tal que un sello en el capítulo 8 abre el tiempo para otras cuestiones, para entenderlo mejor. Hicimos un puente entre el capítulo 6, como si el 7 no existiera. Lo pasamos por alto. Pero en realidad, el capítulo 7 se convirtió por esa causa en un paréntesis entre el capítulo 6 y el capítulo 8. Ya usted va captando eso. Así que empezaré con el versículo 12 del capítulo 6. Porque dijimos, el 6 se comunica con el 8. Es una transición. Y dice el capítulo 6, versículo 12. Y cuando abrió el 6º sello, hubo un terremoto. Y el sol se puso negro como un saco de silicio. Y la luna se puso toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron. Y luego hace una precisión para que entendamos en qué forma. Dice, cayeron como la higuera hecha a sus hijos
cuando es movida por un gran viento. Si usted va conmigo, estamos viendo que compara la caída de las estrellas del capítulo 6, versículo 12, la compara precisamente con esos ángeles que estaban deteniendo el viento y que ese viento tenía la capacidad para dañar la tierra, los árboles, los mares. Entonces, no tenemos por qué no entender que estos fueron movidos como se mueve la higuera por un gran viento. Y entonces, si tenemos en mente y estamos recordando lo que esos ángeles podían hacer con la tierra, con los mares, con las islas, pues es prácticamente el mismo lenguaje de lo que sucedió aquí en el capítulo 6, versículo 12, que lo compara la caída de las estrellas como cuando un gran viento hace que caigan los higos de una higuera. Y entonces yo asocio y digo, movidos por un gran viento, ¿acaso algo tuvieron que ver esos 4 ángeles a los cuales les dijo que por lo pronto no hicieran eso? Necesariamente hubo un tiempo cuando sí se les autorizó, y es lo que estamos diciendo. El escritor sagrado asocia precisamente el viento, que fue la caída de las estrellas, en la manera como cuando una higuera se caen los higos por un gran viento. Y entonces yo tengo que preguntar, ¿acaso tuvieron algo que ver esos 4 ángeles? Pues por asociación de idea, indiscutiblemente sí. Y el capítulo 8, que habla de la continuación de esos sellos, en el capítulo 6 estamos hablando de los sellos. Y en el capítulo 8, versículo 1, otra vez sigue con los sellos, el 7º sello. Y dice, y cuando abrió el 7º sello, fue hecho silencio en el cielo, casi por media hora. Y esas cosas siempre tienen el precedente que propician que sucedan cosas terribles. En el 6, que es capítulo donde hay 6 sellos, el mundo tembló, pero al abrir el 7º sello, en el versículo 1 del capítulo 8, ¿qué pasó? De repente hubo un gran silencio en el cielo. Ahora, después de ese desastre, el 7º sello, y lo que vimos es que hubo un gran silencio. Recuerde una cosa, por asociación de ideas, que antes de que empezaran los sellos, los capítulos 4 y 5, lo estoy regresando a usted a una comparación, mostraron 2 grandes multitudes en el cielo, donde una de esas multitudes era la iglesia,
Por eso hemos sostenido, la iglesia no se queda en la gran tribulación. Porque esa multitud cantaba al Cordero que los había redimido, y lo dijeron, de todo linaje, de toda tribu, de toda nación. De tal manera que nadie puede decir, pues que no es la iglesia. Si ya está cantándole al Cordero y adorándolo porque lo redimió, ¿cómo podemos decir que la iglesia se quedó a la gran tribulación? Y el otro grupo, la otra multitud decía, fíjese bien, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría. Sin embargo, este grupo tan numeroso no dijeron jamás que los había redimido, porque no era un grupo de redimidos. Eran los ángeles que están con Dios desde la creación. Cosa que sí dijo la multitud del primer grupo. Dijeron que los habían redimido de todo linaje, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Por eso digo, ¿quién se puede atrever, por muy conocedor que sea, a decir que estos no eran la iglesia? Están diciendo, nos redimió, venimos del mundo. ¿Cuándo? Pues cuando los arrebataron. Y por supuesto que eran la iglesia, hermanos. Esa iglesia ya estaba con el Señor. Mientras que el segundo grupo, dije, eran ángeles. Y en este caso específico, ángeles de Dios. Es decir, ángeles que no se habían rebelado contra Dios. Porque hay los ángeles que están con Satán. Pero estos son ángeles que están con el Señor. Y no dijeron que los había redimido. Porque hemos aclarado una cuestión. Los ángeles no son redimibles. Porque ellos no son una familia como nosotros. Pero cuando él abrió el séptimo sello, ya en el versículo 1 del capítulo 8, al abrir el séptimo sello, antes que nada, fue hecho un gran silencio en el cielo. Todavía fue lo que pasó con el séptimo sello. Y es un silencio que precedía nuevos juicios, como lo vimos. Y ese último sello, que es el séptimo sello, que corresponde al capítulo anterior. Los sellos que aparecen ya ahí ceden su lugar a los juicios de las trompetas. Es decir, después de los juicios de los sellos, ahora vienen los juicios de las trompetas y luego al último lo de los tazones. 7, 7 y 7. Y entonces se habla de 7 ángeles. Dice el escritor sagrado, a los que les dieron 7 trompetas. Una trompeta a cada uno. Que dice el verso 2. Y vi los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas.
insisto, hemos dejado los sellos y ahora entramos a los juicios de las trompetas. No olvide esto. Son 7 sellos primero, luego 7 trompetas y al último 7 copas, que son los juicios que habrán de venir sobre la tierra. Y yo quiero también que usted note el detalle. Antes o hasta ese momento que he leído del capítulo 8, versículo 5, del 3 al 5, esos ángeles a los cuales les dieron esas trompetas de juicio, hasta aquí, versículo 5, no han tenido ninguna actividad. Están preparados, están delante de Dios, se le entregaron las trompetas. Acuérdese usted que cuando vimos el capítulo anterior, antes de que hiciera ninguna cosa sobre la tierra o el mar, vino un ángel y le dijo que no hicieran daño hasta que hubieran señalado o sellado a los 144,000. Y ahora tenemos algo muy parecido con aquellos 4 ángeles que estaban en los 4 ángulos de la tierra y que podían ejercer un poder extraordinario sobre los vientos que soplaban sobre los 4 ángulos de la tierra. Pero antes de que hicieran cosa alguna, dice el 7:2, vino otro ángel que subía del nacimiento del sol. Pero un ángel que tenía facultad para dar órdenes. Ordenar a esos 4 ángeles lo que hicieran o lo que no hicieran. Les ordenó que no dañaran la tierra hasta que hubieran sellado a los 144,000. Que no hiciera nada ni a la tierra, ni a los árboles, ni a la mar. Cosa que ciertamente no hicieron por la orden que aquel ángel les dio. Un ángel que subía del nacimiento del sol, del oriente. Pero en el capítulo 6 y en el 12 encontramos que destruyeron, que hubo terremotos, que hicieron muchas cosas, lo que implica que ese ángel que al principio les dijo que todavía no, ahora les da orden que lo hicieran. Se los permitió. Entonces, a manera de semejanza, antes de que estos 7 ángeles tocaran sus trompetas, dice el verso 3 del capítulo 8, vino otro ángel. Interesante. Dice, vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro. ¿Y qué hicieron? Dice que le dieron mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos. Y yo indiscutiblemente pienso de los santos de todos los tiempos.
Quiere decir que no hay una oración de creyentes que esté extraviada. Qué precioso detalle que todas nuestras oraciones estén guardadas. Dice, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Estamos hablando de un lugar santísimo, delante del trono. Y la pregunta que viene de inmediato es, ¿pero quién era este ángel? Bueno, en lo personal, sin caer en una afirmación de un absoluto, sin decir esto es así, la cuestión que nos va a ayudar a hacer una comparación es que tiene todo el perfil de lo que hacía el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo en el tabernáculo. Ningún otro levita, ningún sacerdote podían entrar al lugar santo, pero al lugar santísimo, que estaba separado por un velo, y adentro estaba el arca de la alianza, no podía entrar más que el sumo sacerdote. Porque la respuesta es, la pregunta es, ¿quién era ese sacerdote, ese ángel? Y dijimos, trabajo que hacía el sumo sacerdote en el lugar en el cual entraba solo porque era el lugar santísimo. Y lo voy a leer del libro de Levítico. Usted ya puede leerlo desde luego en el capítulo 8. Y luego vamos a hacer una comparación con el libro de Levítico, donde habla de función del sumo sacerdote, del sumo pontífice. Le voy a leer el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 12 al 13. Dije, refiriéndose, por supuesto, al sumo sacerdote que oficiaba, porque era el único que podía entrar allí. Y dice, después tomará el incensario lleno de brasas. Si usted leyó el pasaje de Apocalipsis que acabo de leer, ahora usted puede oír al Levítico hablar. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar. ¿Por qué? Porque el fuego del altar sobre el cual se hacían lo del incensario. Lleno de brasas, fíjese, del fuego del altar. Y luego menciona Levítico, y sus puños llenos del perfume aromático molido. O sea, era todo un ritual extraordinario. Sus puños llenos de perfume aromático. Creo que en el capítulo 8, por ahí por el 5, dice que se le dio mucho incienso a ese ángel, a grado tal que estaban sus puños llenos de incienso aromático. Por eso digo, pues estamos haciendo una comparación. Y note esto,
para que más o menos nos dé una idea de dónde andaba. Y lo meterá del velo adentro. ¿Cuál velo? El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el tabernáculo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, tabernáculo del testimonio. Eso dice Levítico. Usted puede leerlo y releerlo, conviene. Pues ahora yo leeré lo que sucederá según Apocalipsis capítulo 8, del 3 al 5. Mire cómo dice Apocalipsis de ese ángel que llegó y ministró frente a Jehová, dentro, habiendo cruzado el velo. Estamos hablando del lugar santísimo. Y dice en Apocalipsis, estoy haciendo la comparación, y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso. ¿Le pasó eso al sumo pontífice según Levítico? Creo que sí, ¿no? Le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos. A mí me emociona eso. ¿Por qué razón? Porque quiere decir que ese sumo pontífice o ese ángel tenía el privilegio de estar en el lugar santísimo. Sobre el altar de oro, y note que estaba delante del trono y empezó a convertirse en humo. Y el humo del incienso, también dice Levítico eso, ¿verdad? Subió de la mano del ángel delante de Dios. Eran las oraciones de los santos de todos los tiempos. Y en ese ceremonial, en realidad, le echó perfume, incienso, y luego llenó el incensario con perfume, con fuego del altar. Y cuando se incendia, por así decirlo, dice, lo echó en la tierra. Y cuando lo echa sobre la tierra, ¿qué sucede? Dice que fueron esos truenos y voces y relámpagos y terremotos. Yo vengo de una región donde es muy fácil entender esto. Cuando vienen grandes tormentas, casi siempre hay una gran cantidad de truenos, de rayos, que mi padre nos decía, estos truenos van a caer en la parte de atrás del nuerío o adelante. Consecuentemente, nos cuidábamos de estar dentro de la lluvia y siempre quedamos bien librados. Pero aquí fueron truenos. Debió ser algo extraordinario. Yo quiero imaginarme lo que era eso, porque no eran cosas
comunes. Y luego seguirá diciendo, fíjese, cuando ya termina la narración del capítulo 8, del 3 al 5, seguirá diciendo que entonces, cuando se hizo eso, los 7 ángeles se prepararon con sus trompetas. Qué lindo de trompetas. Los 7 ángeles tenían 7 trompetas y se prepararon para tocarlas, para hacerlas sonar. Y cada trompeta sería un juicio. Y los juicios sobre las trompetas, por mucho, son superiores a que los sellos. Y estos 7 ángeles se prepararon para tocar. Y cuando ellos tocaron, por supuesto, uno a un ángel, de esa manera, empezaron los juicios de las trompetas. Qué interesante. Si ha ido conmigo. ¿Le parece muy semejante lo de Levítico que hacía el sumo sacerdote? Ahora, en lo personal, si usted me pregunta, ¿y usted qué dice? Pues que en profecía no se puede ser dogmático. Pero en lo personal, yo no afirmaría que ese ángel es Cristo. Pero tampoco me atrevería a negarlo. Pero, ¿qué le parecieron las lecturas paralelas? La de Levítico y la de Apocalipsis. Nomás se lo digo para que usted lo vuelva a revisar. ¿Sí? Y le digo de nuevo, yo no afirmo que ese ángel es Cristo, pero tampoco me atrevo a negarlo. Pero con todo y eso, fue en ese escenario que se estaba viendo cuando ese ángel arrojó a tierra el incensario. Y dice el verso 5, y fueron hechos truenos y voces, o sea, griterío, y relámpagos y terremotos. Truenos y relámpagos los he experimentado. Y pensámonos, ese ángel sería Cristo. Se parece mucho al de Levítico, del sumo sacerdote. ¿Sería Cristo en calidad de sumo sacerdote? Pues mire, él prácticamente inicia los juicios de las trompetas. Porque después de eso empiezan los durísimos juicios al toque de cada trompeta, que inicia con lo que acaba de hacer el ángel, lanzando a tierra el incensario encendido. Empiezan los durísimos juicios al toque de cada trompeta. Luego entonces, solo para anotarlo, ese silencio de media hora sería que precedía los juicios que iban a venir por una autorización de ese ángel, de ese sumo pontífice. Si así fuera,
yo digo que sería muy consistente con Juan 5, del Evangelio de Juan. Cuando sanó a aquel hombre y que los líderes pelearon hacia Cristo la sanidad, que porque era sábado. El Señor Jesús hizo una precisión. Mi Padre a nadie juzga. Todo el juicio se lo dio al Hijo. Categórico. Entonces, ¿por qué voy a negar la posibilidad, sin afirmarla, que este podía ser Cristo? ¿Cómo será en el trono blanco? ¿Quién va a ser el juez en el trono blanco? Por la misma razón, el Padre no juzga a nadie, todo el juicio se lo dio al Hijo. Entonces en el trono blanco será el Hijo el que esté juzgando a la raza humana, a los que no creyeron en Él. Yo espero que haya ido esto abriéndose el entendimiento. Y los 7 juicios y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, dice, se prepararon para tocar. Y le digo de nuevo, hermanos, empiezan los juicios de las 7 trompetas. Que aquí en el capítulo 8 vamos a ver a primera instancia 4 juicios de trompetas. Como en el capítulo 6 fueron 6 sellos que vimos. En este otro vamos a ver otra cantidad de trompetas. 4 específicamente. ¿Por qué sacamos que 4? Bueno, porque el capítulo 9 empezará diciendo, y el 5.º ángel tocó la trompeta. Pues quiere decir que ya 4 la habían tocado. Entonces, 6 sellos en el capítulo 6 y 4 trompetas en el capítulo 8. Pero los juicios de las trompetas son superiores. Entonces, vamos avanzando. Yo espero que usted revise y revise y revise. Y si quiere hacer preguntas, hágalas. Por lo tanto, yo les ruego que vayamos al versículo 7 del capítulo 8. ¿Qué dice? Y el primer ángel, o sea, el primero de esos 7, tocó la trompeta. Y miren lo que sucedió. O sea que el mundo no la va a pasar bien. Y fue hecho granizo y fuego. Interesante, granizo y fuego mezclado con sangre. Y fueron arrojados a la tierra. Y la tercera parte de los árboles fue quemado. Nos ha tocado ver incendios grandes, pero hablar de que la tercera parte de los árboles es quemada es algo que nunca hemos visto. Pero además de los árboles, dice que se quemó toda la hierba verde. Imagínense las condiciones en las que va a estar el mundo. Al tocar esa trompeta, en el mundo se dio una gran tormenta con características únicas. Dice granizo y fuego mezclado con sangre. Y la tercera parte de los árboles se quemaron. Y toda la hierba. Imagínese usted
¿De qué se está hablando? Digo, porque no es un solo lugar. Estamos hablando de problemas a nivel mundial. Vea entonces los daños que incluye esa tormenta, producto de esa trompeta. Una tormenta que es un fenómeno. Pero lo raro, hermanos, mis hermanos, es que habla de granizo y fuego mezclado con sangre. Qué interesante. ¿Cómo es posible que granizo mezclado con sangre? ¿Y cómo es que está mezclado con sangre? Bueno, yo creo que hay una razón también lógica, que sin duda esa granizada, aunque no lo dice, mató a hombres y animales, aunque solamente menciona a los animales. Y es muy posible que haya habido una gran mortandad de animales y de hombres, aunque no lo diga de esa manera. Desde luego, imagine el pánico que habrá sobre la tierra. Será durísimo. Y esta es la primera trompeta. Vamos a ir asimilando. Pero luego un segundo ángel se prepara. Él va a tocar también. Y los otros también están en expectativa. Pero ese segundo ángel tocó la segunda trompeta y cayó sobre la tierra, dice el Apocalipsis, como una gran montaña ardiendo. ¿De qué tamaño? Como una gran montaña que causó una muy grande calamidad. Fue lanzado ese monte o esa piedra o lo que haya sido. Fue lanzado sobre la mar. Algunos dicen que tuvo que ser allá por el Mediterráneo, porque es donde se estaban dando tantos juicios. Yo no aseguraría eso. Y la tercera parte del mar se tornó en sangre. Se considera que puede ser un meteoro que cayó ardiendo. Dice Juan que era como un gran monte. Y la tercera parte del mar se tornó en sangre. Y luego hace una descripción. Ya tenemos la tercera parte de los árboles, de la hierba, y ahora ya tenemos sobre el mar. Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en la mar, las cuales tenían vida. Pero no nomás eso. Escúcheme bien y piénselo. Y también perecieron la tercera parte de los navíos. ¿Cuántas naves estarán en ese día llevando su cargamento, sus pasajeros, lo que usted quiera? Porque dice que la tercera parte pereció. Entonces ya tenemos la tercera parte de los árboles, tenemos la hierba, tenemos el mar convertido en sangre, tenemos aquí la tercera parte de los navíos. Dice que morirá la tercera parte de los seres vivientes. Nomás haga suma. ¿Cuánta gente, de cuántos seres vivientes estaremos hablando? ¿O se estaría hablando? Allí, hermanos, nos vamos a quedar en esta ocasión.
Y yo le ruego que se ponga a leer los pasajes, el de Levítico y el de Apocalipsis. Léalo esas trompetas. Verá lo difícil que va a ser para la raza humana estar presenciando. Aunque alguien dijo, pues desde luego que se van a impresionar, pero sin duda el sistema de comunicación del anticristo va a contradecir que eso se trata de fenómenos naturales. Y la gente les va a creer lo que usted quiera, pero yo los encuentro espantados. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender esto. Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque podemos ver la tragedia del mundo. Te ruego, Señor, que nos bendigas a tu pueblo, a sus hijos, a sus familias. Abra sus corazones para entender la importancia de recibirte, Señor, de aceptarte como Salvador. Encomendamos a tu gracia a los hermanos por Cristo el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y les guarde.